Buenas tardes, ¿cómo les va? Yo el viernes pasado les dije que por primera vez hice una clase antes de la presencial. Bueno, hoy la estoy haciendo también el viernes porque mañana realmente la tengo complicada con el Día del Patrimonio y tengo varias cosas para hacer. Así que el tema de hoy es un tema no muy recurrente en el tema del tango, que es la homosexualidad en el tango. Y es un tema que no se toca, que por lo general se trata de evitar, a pesar de que la homosexualidad es una cosa que desde que el mundo es mundo existe. Es como la prostitución, que también se quiere tapar, pero existe desde que el mundo es mundo. Lo que pasa es que según las sociedades, según los pueblos, según los gobiernos, se trata de una manera o de otra. En la historia tenemos ejemplos de todos los tipos, desde lo que prácticamente los encerraban o los trataban como enfermos o en definitiva trataban de aislarlos de la sociedad, hasta los que, como los griegos, convivían homosexuales con seres heterosexuales, eran parejas y en definitiva era normal en la vida y no ocultaban nada y aparte lo hacían de forma muy clara, sobre todo los atenienses. Así que hay para todos los gustos, pero no tenemos que remontarnos tan atrás. En la actualidad hay hechos que son lamentables, pero que siguen pasando. Ni que hablar de los países, de algunos países musulmanes, ni que hablar de los talibanes. Estos temas prácticamente son, si ya de por sí tratan a la mujer como un despojo, ¿cómo será con los homosexuales? Incluso países más cercanos nuestros, como Cuba hasta hace poco los perseguía. Recién hace unos meses, hace poquitos días, se aprobó un código familiar donde se admite la homosexualidad, se admite el matrimonio homosexual, o sea, cosas que en el mundo ya se han superado hace años, y bueno, y que hay países como Cuba que recién ahora lo están aceptando. Lo están aceptando porque es tanta la presión que tienen que no podían seguir, el régimen no podía seguir soportando una cosa de esa. Y bueno, y por otro lado tenemos lo que ha pasado en Italia, donde va a quedar como primer ministra una mujer ultrafóbica, que no solamente está en contra de los homosexuales, sino que además está en contra del aborto, está en contra de los inmigrantes, o sea, tenemos de todo. O sea que la homosexualidad ha pasado por todas las etapas y seguirá pasando. Pero vamos a lo que nos interesa a nosotros, que es lo del tango. ¿En qué forma el tango tomó el tema de la homosexualidad? Y en este sentido también pasa lo mismo que en la sociedad. Hay quienes lo ocultan directamente, como que en el tango no, porque el tango por lo general se asocia al macho, al hombre, al viril, al taita, al compadrito, o sea, toda gente de armas tomar. Jamás se menciona ni que hablar de homosexuales, ni siquiera las mujeres, porque las mujeres en la primera etapa del tango están en un tercer o cuarto plano. O sea, ese tango viril y varonil parecería que como que no aceptase o no aceptó otro tipo de conductas. Sin embargo, hay estudiosos. Uno de los que más fomentó esto del tango macho y varonil fue el Borges. Borges, con toda su fama de literato, sin embargo fue uno de los más empecinados en hablar de taitas, en hablar de duelos criollos, en hablar de... Jamás menciona a una mujer en sus tangos. Él hizo tangos, hizo milongas, jamás menciona a una mujer. Fíjense los títulos de los
de los tangos de Borges son todos títulos de malevos. Bueno, el más conocido es Jacinto Chiclana, pero el otro que se llama Calandra o o Nicanor Paredes, todos nombres de taitas de aquella época. ¿Eh? Y ya les digo, Borges fue uno de los que fomentó el tango varonil. Es más, después ya dijimos cómo él está en contra de cuando empieza el tango canción y todo eso. Pero en lo que estamos hablando concretamente de la homosexualidad, fue un impulsor, de alguna manera, de ese tango taita y arrabalero. Pero hay otros estudiosos, concretamente Osvaldo Bazán, que dice que no es tan así, que el tango en su nacimiento no hizo distingos en homosexuales, en heterosexuales, en nada. Primero, porque había muy pocos hombres, muy pocas mujeres. En general, eran hombres los que vinieron a las migraciones, por lo tanto, el arrabal, el abasto, toda la parte de la zona del puerto, convivían hombres solamente. Y esos hombres convivían en los lugares tradicionales, o sea, cuando empezó a tomar rigor el tema del tango, bueno, en los conventillos se bailaba tango, en la calle se bailaba tango, en los boliches se bailaba tango, y ahí bailaban todos. O sea, los piringundines, los famosos piringundines, ahí bailaban todos. Es más, muchos de estos famosos piringundines eran regenteados por mujeres, y las mujeres permitían parejas de ambos sexos sin ningún problema. O sea, que según Bazán, hubo toda una primera época del tango donde no existía este problema de la homosexualidad, ni siquiera se los mencionaba. Convivían unos con otros sin ningún problema. Bueno, esta posición, esta posición de Bazán es rebatida por un famoso escritor y como Gobelo, ¿no? Gobelo fue uno de los mayores exponentes del tango en el sentido estudioso del pasado, estudioso del lunfardo, o sea, es uno de los mejores. Y bueno, y Gobelo dice que no, que esto de la homosexualidad en el tango no existió y que en realidad si existió como existe en todas las sociedades, o sea, como una cosa particular y no normal. O sea, que Gobelo le saca crédito a esa propuesta de Bazán y dice que en realidad para él no existió. Y si bailaban hombres con hombres era porque no había mujeres. O más todavía. Él decía, porque el tango era mal visto y las mujeres lo tenían prohibido. O sea, que si la mujer no intervenía en los tangos era porque era mal visto el tango. O sea que son las dos posiciones concretas sobre este tema. Que para Bazán tiene un principio y un fin. O sea, toda la primera época del tango, ese tango de arrabal, ese tango donde no había distingos de clases ni de grupos, ese tango existió hasta que aparecieron los cabarets. Él dice que como fecha límite el 1910. ¿Y por qué digo esto? Porque según Bazán, en 1910, cuando empieza el cabaret, cuando empieza ya el tango salta un escalón y pasa a otra esfera, ahí ya los homosexuales no son permitidos. O sea que ese es el límite que tiene el homosexual y después seguirá como siguieron otros bailando por otros lados. Pero en los cabarets y en los lugares, en los salones, en todos los lugares que empiezan a florecer ahora, ya ahí no tienen cabida. Por eso él marca esta diferenciación en las dos etapas, o sea, antes y después de 1910. Bueno, ahora seguimos.